Cuando aparecen los primeros datos poblacionales del perfil clínico de los pacientes, empezamos a notar, y llamó mucho la atención, que había un porcentaje importante de los pacientes que tenían la enfermedad o que fallecían por la enfermedad, que tenían una enfermedad previa, una enfermedad de base, una comorbilidad y la concurrencia al menos de una o más enfermedades. Cuando esto se vio, se empezó a replicar este tipo de información en diferentes partes del mundo. Si bien esa información ha sido útil, eso no prueba que haya una causalidad, y a medida que ha pasado el tiempo, hemos podido ver que algunos factores que inicialmente pensamos modificaban desfavorablemente el pronóstico de COVID, pues hemos visto que no es así, mientras otros se ha confirmado. E incluso han surgido algunas publicaciones en las cuales se sugiere que podemos tener otro abordaje y no solamente ver las comorbilidades, sino ver cosas como, por ejemplo, la fragilidad de los pacientes para predecir de mejor manera cuál va a ser el desenlace de las personas que tienen esta infección. Mi nombre es Israel Rico Alba, yo soy médico y tengo una maestría en ciencias en sistemas de salud, y en este campo de conocimiento lo que hacemos es tratar de encontrar maneras de hacer mejor el trabajo que desempeñamos en los sistemas sanitarios. Déjenme mostrarles de qué va la cosa. Resulta que cuando se hicieron estas primeras publicaciones, nos sirvió de mucho, porque nos permitió identificar grupos de riesgo, aquellos con obesidad, aquellos con diabetes, aquellos con hipertensión, en particular hipertensión. Supimos que eran pacientes que desarrollaban la enfermedad de una manera más grave y que incluso tenían peor desenlace, como por ejemplo podría ser mortalidad. Y lo mismo pasó con otros factores de riesgo como tabaquismo o enfermedades como asma, por ejemplo, o el consumo de medicamentos. Sin embargo, en últimas fechas se ha profundizado esa información y hemos podido saber si realmente eran factores de riesgo o no lo eran. Y es un poco de lo que les quiero contar el día de hoy. Algo que se ha estudiado menos es la interrelación que tiene, la conjunción que tiene tener una enfermedad de base, por ejemplo, tener hipertensión o diabetes, y además tener una infección. Ya se sabe que les va mal, pero no se sabe qué sucede en el caso de COVID. Cada día más se empieza a estudiar la interacción de tener una enfermedad con otras enfermedades e incluso tratamientos. Para eso hice un video hace un mes, una cosa así. No lo voy a tocar ahora, pero sí me voy a centrar en la parte de interacciones entre padecimientos o condiciones clínicas. Hace 3 semanas más o menos, en México, pero este escenario es muy similar a otros países de América Latina, se mostró qué pasaba con los pacientes que habían fallecido. Y los pacientes que habían fallecido, 73% de ellos tenían al menos una enfermedad de base previa. Y dentro de esas, el 67% eran estas cuatro enfermedades. Eso orienta muy bien, pero eso no quiere decir que porque están presentes, causan la enfermedad o modifican la enfermedad. ¿Cómo lo sabemos? Miren estos datos son muy interesantes porque hablan solamente de los casos que entraron al sistema, los casos confirmados. Y ustedes verán que un 17%, 18 tenían hipertensión, diabetes, obesidad, y entre el 2 y menos del 2% estaban en estas patologías. ¿Con eso basta para saber que estas enfermedades se asocian de alguna manera a la otra enfermedad? No. ¿Qué habría que hacer entonces? Calcular el riesgo, y los riesgos son comparativos, esto comparado contra otra población, contra otro grupo, y lo podemos hacer. Tenemos los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México del año 2018, el año más cercano, más reciente, y sabemos que en esa encuesta el 18% de la población tuvo hipertensión, mientras que en COVID reportado tenemos 17%. Son muy similares las cifras, por lo tanto uno pensaría que esto no es un factor de riesgo, no para adquirir la enfermedad. Ahora bien, ¿qué sucede con diabetes? Con diabetes ustedes verán que el porcentaje es más bajo y entonces empiezas a pensar, si la gente que tiene COVID, el porcentaje es mayor en diabetes, probablemente el tener diabetes favorece que tengan COVID o al menos la sintomatología para ir y pedir la atención en un servicio. Y paradójicamente, en obesidad ocurre lo contrario. La obesidad en México, de acuerdo a esta encuesta, está en 1 de cada 3 personas, mientras que lo que tenemos reportado para los casos nuevos, los casos que se confirmaron en el sistema sanitario, es del 18, la mitad. Eso te haría pensar que no es un factor de riesgo. Por eso a veces hay, y yo he tenido esta plática y a veces hasta discusión con algunos colegas, donde no me queda claro el papel de la obesidad por los datos. Hay un sustento fisiopatológico, hay hipótesis atrás,
pero por los datos en este sentido solamente descriptivo no es probatorio. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellos que fallecieron? Cuando vemos el escenario de los que fallecen, se incrementa importantemente el porcentaje de sujetos o de individuos que desafortunadamente fallecieron con alguna de estas condiciones. Entonces aquí ya empiezas a ver diferencias porcentuales, por ejemplo, de hipertensión de 26 puntos porcentuales. Es una barbaridad, eso es un 150% más. Y lo mismo sucede para las otras dos enfermedades. ¿Qué sucede cuando vemos estas que son chiquitas aparentemente? Miren cómo cambia el escenario. El factor de riesgo que es poco frecuente para mortalidad parece que tiene mucho mayor peso y de esto no hemos estado hablando tanto. Nos hemos centrado en las tres primeras. Sin embargo, lo decía hace rato, asociación no es igual a que eso realmente pase. Vamos a ver, en la última de las láminas que han presentado mostraron que el 14% de aquellos pacientes que fallecieron no tenían factores de riesgo, ojo, identificables. No quiere decir que no los tuvieran. A lo mejor también no los tenían. Ahora, conforme aumentan los factores de riesgo de 1 a 2 y de 2 a 3 o más, el riesgo de fallecer se va incrementando. Sin embargo, el brinco entre uno y otro no es tan importante y eso a uno le hace ruido porque no cumple un principio casi de dosis-respuesta, se llama un principio de Bradford-Hill. Entonces, aquí empiezas a sospechar que los datos quizá no sean suficientes o este tipo de datos para probar que realmente están empeorando a los pacientes, al menos para el desenlace de fallecer. Ahora bien, un estudio muy reciente está sometido en la revista de la OPS, pero todavía no ha sido calificado por pares. Quiso mostrar la multimorbilidad de los pacientes con COVID en Colombia. Y entonces hizo un ejercicio muy interesante. No tenían datos para todos, solamente tenían para los pacientes severos y excluyeron a aquellos pacientes que todavía estaban hospitalizados o que estaban en la unidad de cuidados intensivos porque querían medir mortalidad. Y este es el resultado que a mí me parece que es más relevante para fines de esta presentación. Van a ver aquí los grupos de edad y van a ver aquí la frecuencia con la que tenían esta condición clínica y fallecieron. Voy a empezar por los más grandes, que son los mayores de 60 años. Si vemos esto, van a ver que los pacientes tenían hipertensión y diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria y enfermedad renal crónica. En todos los casos, el común denominador en mayores de 60 años es tener hipertensión. Sin embargo, la frecuencia es aproximadamente el 10%. O sea, lo puedo llegar a encontrar este patrón de multimorbilidad, no lo encuentro en todos los pacientes, pero sí lo encuentro en mayores de 60 años tener hipertensión más algo, es un factor de riesgo importante, aparentemente, para mortalidad. ¿Qué pasa con los jóvenes? Se repite nuevamente la parte de hipertensión más diabetes, que además era el grupo más grande en este estudio, pero aparece este de acá. Y este de acá tiene en común obesidad. Entonces, en los menores de 60 años, un factor importante que no se replica en más edad es obesidad más hipertensión y obesidad más diabetes. Ténganlo en cuenta. Esto prueba causalidad. Es un poco más cercano a la realidad, pero no me acaba de dar datos completos de causalidad. ¿Qué me gustó mucho del artículo? Y les recomiendo que cuando salga le echen un ojo, pues fue esta frase, no es textual, es una traducción, pero decía, la multimorbilidad es una condición de vulnerabilidad. Importante, la mediana para este estudio fueron 67 años. Entonces, ¿por qué es importante para mí esta frase? Porque empieza a hablar de vulnerabilidad y ese es un concepto en el cual se ha trabajado poco. ¿Cuáles son los pacientes vulnerables? Unos de ellos son los pacientes frágiles. ¿Y por qué les cuento esto? Porque los pacientes frágiles, sobre todo los de mayor edad, que son los que frecuentemente presentan esta condición o síndrome, pues lo que tienen es una baja reserva, una baja capacidad también de resiliencia. Entre baja reserva y entre baja capacidad de soportar el estrés y responder favorablemente a él, al paciente le va mal. Afortunadamente, este concepto de fragilidad, que a mí me gusta mucho, no solamente depende de la edad, con este limitas el concepto de la edad, quitas ese sesgo y además te dice una cosa, alguien puede ser frágil hoy, puede no ser frágil mañana. Yo puedo hacer cosas para que la persona sea menos frágil y entre menos frágil, mejor pronóstico tenga. Bueno, hay toda una escala. Esta escala se hizo en Canadá y recientemente en el
en los sistemas sanitarios de Reino Unido la han incorporado para los pacientes con COVID. Se utiliza para pacientes con condiciones crónicas, la han incorporado recientemente para las guías de manejo en pacientes con COVID. Lejos de decirles cada una de las categorías, lo que quisiera decirles es que si tienes un puntaje de 1 a 2, eres apto o eres fit, le llaman. 3 a 4, vulnerable. Aquí está lo importante. El pronóstico empieza a cambiar a partir del puntaje 5 o 6. Para COVID, lo vamos a ver, y para 6 en general en pacientes crónicos. Y aquí ya vemos fragilidad. ¿Qué delimita el punto de corte de ser frágil o no? Pues por un lado, la movilidad que puedas tener para conservar tu independencia y por las actividades de la vida diaria, por ejemplo. Y la otra, te empiezan a medir cosas como la velocidad a la que te mueves. Entonces, si puedes avanzar más de 1 metro en un segundo, pues entonces entras en una categoría de 4 para arriba. Si no, empiezas a puntear de 5 para abajo. Pero lejos de presentarles esto que es complejo de explicar, les voy a presentar algo más útil, que es la aplicación. Yo me dedico a estudiar dentro de mis líneas de investigación tecnología, y una de ellas son las aplicaciones. Se meten a cualquier store que quieran, lo bajan, es esta de escala de fragilidad clínica. Hay un video orientador de cómo funciona, es muy simple. Aquí está el site principal, el home, viene un cuestionario con 9 preguntas y solo tienen que contestar sí o no. Si ustedes dicen que no, van avanzando a la siguiente, y si se fijan, vienen preguntas como la expectativa de vida de esta persona es menor a 6 meses, perdón, entonces tiene el puntaje más alto, que es de 9, y de ahí viene para abajo. Yo me quedé en el punto de corte, que es el 5, para el estudio que les voy a mostrar. Entonces, si la persona necesita ayuda en las actividades de la vida diaria, ya sabrán cuáles: ir, pagar cosas, bañarse, ir al banco, transportarse, todo esto, y además lo hace con esa velocidad limitada, pues entonces entra en el 5 o más. ¿Para qué sirve esto? Miren la utilidad que tiene esto. Si ustedes caen en alguno de estos parámetros, en estos valores, pues entonces puedes saber el tiempo de estancia hospitalaria. Puedes saber también la probabilidad de que ya te egresaron y regreses al hospital. Y también la probabilidad de fallecer. Ok, eso es muy útil. Pero además lo puedo traducir en algo todavía mucho mejor, que es donde se pega con los sistemas sanitarios, es qué voy a hacer. Y si el paciente está en estos rangos, entre 1 y 6, voy a determinar y voy a dirigir mis recursos, mi atención, mi tiempo, y el tiempo de los demás también, en los pacientes si tienen estas características. Pero si no, voy a destinar otro tipo de recursos, otros protocolos de atención. Esa es la utilidad que tiene esta escala, y por eso se las quería compartir. Ahora, la escala había sido probada en comorbilidades, pero no con pacientes COVID. Entonces, salió una publicación en Lancet, pero ojo, es Lancet de Salud Pública Global, en el cual midieron la fragilidad para ver si esta tenía un impacto en la mortalidad de los pacientes, tanto la mortalidad de todo el estudio como a los 7 días, y en los días de hospitalización. Este fue un estudio multicéntrico en más de 10 hospitales, 9 de ellos británicos, uno de ellos italiano, más de 1,500 pacientes, un estudio observacional prospectivo. Interesantemente, son 1,500 pacientes, son un chorro, pero por cuestiones de los datos incompletos, no se pudo localizar exactamente el identificador del paciente, pues entonces se tuvo que recortar la muestra y se perdieron como 8% de los datos, que es bastante. Pero bueno, trabajaron con esto. Ok, déjenme contarles un poco de la población. El estudio se llama COPE Study. Entonces, lo que van a ver aquí son los hospitales que participaron. Síganme con lo que les marqué en la tabla, por favor. Eh, ¿Cómo se distribuyeron? Pues van a ver que hay hospitales, por ejemplo, este de acá, que aportó el 24% de la muestra, mientras que unos solo aportaron el 0,6% de los pacientes, 9 pacientes. Y cuando vamos a ver las muertes, vemos que el porcentaje es heterogéneo. Me voy a saltar este que es muy chiquito, me quedo por acá y va del 13 hasta el 43%. Acá está. Entonces, la muestra es heterogénea. Pero es que eso es lo que pasa en la vida real, eso es lo que yo esperaría encontrar en la vida real. Ahora voy a marcar las siguientes variables que son de interés. Por ejemplo, la edad se distribuyó de manera más o menos proporcional, equitativa en los diferentes grupos de edad, pero miren lo que se observa a continuación, que entre más edad, más probabilidad de morir. Muy lógico. El sexo, nuevamente, como en muchos otros estudios, 60% son hombres, la mayoría son hombres, pero miren esto, las diferencias entre hombres y mujeres de mortalidad por estadística descriptiva son muy pequeñas. Lo mismo pasa
entre los que fuman y los que no fuman, los que tienen diabetes, los que no tienen hipertensión y los que tienen hipertensión. Cuando veo estos datos, entonces puedo mostrar un poco cómo la estadística descriptiva es orientadora, pero no define completamente lo que está pasando. Ahora, fíjense cómo incluso los que no fuman y los que son exfumadores, es decir, gente que no está expuesta al riesgo, son los que tuvieron mayor porcentaje de personas que fallecieron. Y eso es contraintuitivo, va incluso en contra de la lógica. Vamos del otro lado. Aquí pasó lo contrario. Aquí tenemos enfermedad coronaria, proteína C reactiva y daño renal. Y lo que vemos es que los que presentan esta característica tienen mayor riesgo, aparentemente en la estadística descriptiva, de fallecer. Por eso la estadística descriptiva orienta, pero no define. Y veamos con respecto al score de fragilidad. No se distribuyó como una curva normal, sí hay pocos en los extremos de la escala, pero no es una distribución normal. Y cuando vemos la mortalidad, en efecto, entre más frágil estés, más puntos tengas, más probabilidad de morir. Muy lógico. Ahora bien, hubo dos objetivos primarios, ya lo señalaba, que eran mortalidad y días de estancia hospitalaria. Cuando vamos a ver las curvas de supervivencia, todos los pacientes vivos en el día cero y vemos cómo se comportan a través del tiempo, van a ir falleciendo. ¿Quiénes fallecen más? La última categoría que agrupa el score 7, 8 y 9, a diferencia de las otras que solo tienen dos puntajes. No es la mejor medición, pero si nos fuéramos más allá de los 21 días, podríamos ver que la mitad de los pacientes que tienen un score superior a 7 fallecen antes de los primeros 20 días y la otra mitad, pues necesitamos la actualización de los datos. Pero al menos con esto yo ya puedo orientar al familiar, ya puedo hablar con mis colegas de cuál es el pronóstico que va a tener un paciente que cursa con fragilidad 7, 8 y 9. Evidentemente, para los menores scores, pues hay una diferencia importante de si el paciente fallece o no fallece. A pesar de eso, gente con score 1 o 2, porque no todos son perfectos, fallecen y es más o menos el 30%. Ahora bien, ¿qué pasó con los días de estancia hospitalaria? Pues miren, aquí está el resultado. Y cuando vemos las medianas, porque aquí se alcanzaron más medianas, pues podemos ver que la mitad de los pacientes se egresó en los primeros 12 días y la otra mitad después de los siguientes 12 días. Entre más aumentas el score, más tiempo pasa de hospitalización o no se egresa. Porque estos que están acá arriba, como ustedes pueden ver, después de 20 días, más del 70%, por ejemplo, o en este caso el 60 y algo por ciento, pues aún no han egresado, permanecen en hospital. También se midieron resultados secundarios, están acá. Yo les diría que se enfoquen en los que dice la razón de riesgos ajustada, porque controlaron todas las variables basales que vimos en la tabla de la descripción de la población. E interesantemente, tanto para mortalidad, que es esta de acá, como para días de egreso, la edad fue el factor más importante. De ahí tenemos como factores importantes el incremento de la proteína C reactiva, el score arriba de 5 para esta escala de fragilidad y solamente para mortalidad, solo en mortalidad, el tener una insuficiencia renal sí, una insuficiencia renal, incrementa el riesgo del 43%. Muy, muy interesante. Si ustedes ven la escala de fragilidad, que es clínica, que ya vieron que es fácil de medir, bajas la aplicación o te la aprendes, es realmente sencilla, tiene casi el mismo valor que pudiera tener el incremento de la proteína C reactiva. Muy interesante porque es algo clínico y no tengo que esperar a que se haga la prueba y recolectar, mandar al laboratorio, lo puedo hacer en el mismo consultorio. Esa es la utilidad que tiene. Una aclaración importante, en esta misma presentación de datos oficiales, aquí está el vínculo por si lo quieren corroborar, se hizo esta presentación y se habló de los datos de hipertensión, diabetes y se mezcló otra vez obesidad y sobrepeso, lo cual no debería de ser. Y van a ver que no concuerdan con los que yo les presenté. Eso tiene que ver porque estos son los datos del ENSANUD 2016, que se llamó de medio camino, no es la encuesta completa, y esta es la encuesta completa y la más actualizada. De cualquier manera, no son los datos más orientadores. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el paciente normalmente va a tener más de una enfermedad, no va a tener solo una, lo vimos previamente. Entonces, yo creo que es mucho más útil pensar que si un paciente tiene más de 60 años, tiene hipertensión y algo, le debo poner más atención, empezando por ahí.
Pero si tiene menos de 60, entonces la primera cosa que buscaría es obesidad y algo, y ese algo es obesidad, hipertensión, obesidad, diabetes. Eso incrementa el riesgo. Sin embargo, con este estudio colombiano, pues sabemos esto, pero no sabemos cuánto incrementa el riesgo. Lo que complementa el estudio de Lancet, por ejemplo, es decirte que si tienes una escala de fragilidad de 5, tu riesgo de morir se incrementa 83%. Y si es mayor a 7, casi 140%. Y al egreso hospitalario, un puntaje arriba de 5, pues lo que sabemos es que hay en promedio menos de 30% de ingresos en comparación a los valores más bajos. Interesante, como lo decía hace rato, fragilidad, que es una medición clínica, que es fácil de hacer, que es rápida, es casi igual de buena que los marcadores clínicos como proteína C reactiva o como insuficiencia renal para mortalidad y como eh, proteína C reactiva para días de estancia hospitalaria. Espero que la información les haya servido. Si les interesa saber más de fragilidad, que es un tema, la verdad, muy interesante, apasionante, el sistema de salud inglés tiene esta red de trabajo. Yo me metería al site, iría a la información que tienen ahí publicada, porque ahí enseña y muestra experiencias de cómo se puede pasar a un paciente de un estadio de alta fragilidad a un estadio de no fragilidad, y con eso que le vaya mejor a los pacientes. Entonces, si ese es su interés, si quieren que les vaya mejor, si a tu familiar te interesa que esté mejor, ahí vienen ejercicios incluso para hacer en casa para disminuir el estado de fragilidad. Cuídense, cuídense todo el tiempo. Los veo pronto. Chao.